Bolívar. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Siempre un enorme gusto compartir con ustedes. Un saludo para todos aquellos que nos están viendo y escuchando en este momento. Sí, ahora somos también con televidentes. Me imagino que están satisfechos por el tema del Tratado de Libre Comercio con China, el que se haya aprobado por parte de la Asamblea. Muy positivo, una gran noticia para el país. Ustedes saben que desde el sector productivo venimos impulsando la apertura comercial desde hace mucho tiempo atrás y esto es un logro para el país. Yo creo que las oportunidades que se abren son muy grandes, a veces digo hasta ilimitadas, ¿no? Porque esto es un punto de inicio, no es un acto mágico donde todo empieza a mejorar inmediatamente, hay que ponernos a trabajar y ahí depende mucho del olfato pues, emprendedor y del espíritu que tenga el sector empresarial para ir a buscar las oportunidades. Entonces las oportunidades podrían ser muy, muy, muy grandes, pero también es importante decir que hay que hacer un trabajo casa adentro, un trabajo de competitividad, de mejorar los costos de producción, algo que le corresponde no solo al sector privado, sino al sector público, a las autoridades que tienen que impulsar desde ya una agenda para trabajar en la competitividad para sacarle el máximo provecho a este acuerdo. Pero en términos generales, un acuerdo comercial como este significa más exportaciones, significa más producción, significa más inversión, significa más empleo, significa más tecnología, más conocimiento, más know-how. Y eso es bueno para todos. Una empresa privada, cualquiera, pyme, micro, grande, necesita vender más, necesita más mercados para poder vender. Y lo primero que da este acuerdo comercial es el acceso a un mercado de más de 1.200 millones de personas, 80 veces más grande que el mercado ecuatoriano, segunda potencia mundial, segundo socio comercial del Ecuador. Es decir, da acceso a que podamos crecer en las ventas. Si comparamos lo que le ha pasado a otros países, en Perú, por ejemplo, cuando firmaron, el siguiente año crecieron 20% las exportaciones a China. O sea, las oportunidades están ahí y eso hay que celebrarlo, eso hay que aplaudirlo y obviamente también tomar conciencia para ponernos a trabajar en lo que hay que trabajar. Claro. Cuando usted habla, presidente, de la agenda que tiene que hacer el sector público, ¿a qué se está refiriendo básicamente para generar esa competitividad? Sí, antes de entrar a eso o para explicar eso, ustedes saben que han habido corrientes en contra de los acuerdos comerciales. Sí. Y han surgido muchos fantasmas o falacias de lo negativo que esto pudiese ser, ¿no? Entre comillas negativo porque algunos piensan políticamente y no productiva o económicamente. Sí, exactamente, y que ojo, y que lo mismo pasó con el acuerdo comercial con la Unión Europea. Sí, sin duda. Y todo 6 años atrás, todos los fantasmas, todo iba a ser negativo. Haciendo un análisis de estos 6 primeros años, solamente han habido resultados positivos. Exportamos más de lo que 7% importamos. más en promedio anual, 7% anual, antes el acuerdo era menos del 3%. Increíble. Más de 250 productos han ingresado por primera vez a la Unión Europea, es decir, los precios de los productos de la Unión Europea han bajado en promedio 22%, o sea, muy positivo. Entonces, ahora tenemos un acuerdo comercial con China, donde hay más oportunidades porque es un mercado más grande, pero obviamente nos toca competir, y para competir hay que ser competitivos. Entonces, uno de los fantasmas es que nuestras industrias no podían competir. Entonces, se hicieron 2 cosas para eso. Uno, que vale la pena recalcarlo, es el trabajo en conjunto dentro del sector privado. Ustedes saben que para firmar el acuerdo comercial con China se creó algo que se llama el cuarto adjunto, que es el grupo del sector empresarial privado que acompaña al equipo negociador para que las negociaciones sean hechas en los mejores términos para el país y en el menor tiempo posible. Entonces, en este cuarto adjunto, pues obviamente se consideró a todos los sectores sensibles. Se los incorporó, se los hizo participar. Básicamente, banano, camarón. No, los sensibles, es decir, los que se ven amenazados, los que veían esto como una amenaza. No está el metal mecánico, está el textil, está el proteína animal, está el tema de ensamblaje de automotriz. Entonces se los incorporó para que comenten pues cuáles son sus preocupaciones y le den cuáles son también sus peticiones al equipo negociador para que vayan y negocien para precautelar a la industria nacional. Entonces, 828 subpartidas están excluidas. Algunos productos tienen desgravación de hasta 20 años en sus aranceles. Es decir, se ha precautelado a la industria nacional y se ha dado un tiempo prudencial para que se preparen para competir. Que está bien. Entonces,
Ahora lo que toca es trabajar en competitividad y es lo que normalmente hablamos en el sector productivo, es cómo hacemos que los costos de producción bajen en nuestro país, que la legislación sea más amigable a las inversiones, que la tramitología pues se termine eliminando, el tema laboral que a veces es una traba que se lo puede hacer, es decir, que el entorno de negocios, la legislación, las reglamentaciones, la cultura burocrática, etcétera, etcétera, todo eso mejore para que podamos como país tener mejores costos de producción y competir, porque hay otros países que también tienen firmado el acuerdo comercial con China, claro. Perú por ejemplo, y ahí obviamente como en cualquier mercado nos toca competir. Pero lo importante y el primer paso para ganar en competitividad es ponerte a competir. Si tú quieres aprender a nadar, tienes que lanzarte a nadar. Claro. Entonces, porque habían algunos reparos, hay gente que decía, mejor primero seamos más competitivos y luego firmamos el acuerdo comercial. Bueno, ya llevamos 30 años hablando de eso y no somos más competitivos, entonces es mejor ponernos a competir, que ojo, sin acuerdo comercial algunas industrias han podido poner nuestros productos en las principales perchas del mundo y luego vamos haciendo los cambios, vamos presionando, vamos haciendo que el sector productivo pueda tener un entorno más productivo y más competitivo. Pero hay que lanzarse. Ese es el primer paso y yo creo que lo hemos dado y eso es positivo. ¿Es difícil entrar a competir en ese mercado chino o nos puede pasar como en la Unión Europea, que antes del acuerdo 2-3%, después del acuerdo 7-8%? ¿Con China nos puede pasar lo mismo si es que realmente queremos hacer las cosas como se tienen que hacer? Totalmente. Las expectativas son de, por ejemplo, en los productos que ya se exportan, las estimaciones que se hacen por los análisis de sensibilidad de precio es que se puede crecer automáticamente $500 millones más en ventas apenas esto entre en vigencia. En algunos productos como el camarón, si no me recuerdo, en el 2017 se bajó el arancel 3 puntos y crecieron las ventas significativamente, sí, 15-20%. Entonces, claro, como en todo mercado, cuando hay mejores precios, la gente compra más o gana más clientes, gana más mercado, entonces vamos a poder competir en mejores condiciones. Pero sí es importante tomar en cuenta que esto es un punto de partida, no es un acto mágico, hay que ponerse a trabajar. Hay que buscar clientes, hay que buscar proveedores, oportunidades de productos, nichos de mercado, y ahí obviamente los gremios jugamos un rol clave de cupido comercial. ¿No? Más aún, como usted bien señala, presidente, Perú, que tiene el acuerdo comercial con China, y es un país muy similar a nuestro y que tiene muchas cuestiones similares en cuanto a productos. Exactamente, y otros países como Chile también, que le ha ido muy bien en ese acuerdo. O sea, lo importante es pensar en grande, es pensar como país que quiere, como país en potencia, como un país que puede crecer, que puede hacer las cosas bien, que sin acuerdo comercial hemos podido liderar algunos productos. Imaginémonos si es con acuerdo comercial. Entonces, yo creo que hay que pensar en grande, hay que ver también los beneficios para el consumidor. O sea, la gran parte de la oferta exportable a China y de la oferta importable va a estar desgravada desde el día 1 del acuerdo. Otros van de a poco. De a poco. Pero el 64% de lo que se importa y el 50% de lo que se exporta, de lo que se podría exportar, va a quedar desgravado. Entonces, imaginémonos el beneficio al consumidor, que va a poder conseguir productos a mejores precios. Qué mejor para todos, ¿no? De hecho, el sector textil se puede sentir afectado quizás, pero yo digo, sin acuerdo ya mucha ropa china estaba en el mercado ecuatoriano. O sea, yo creo que más bien hay que entrar a pensar de otra manera para poder ingresar a ese mercado, ¿no? Sí, de hecho el sector textil ha estado bien precautelado. Terminaron apoyando el acuerdo comercial porque al principio se ponían ojo. De acuerdo, pero por eso hago énfasis en el trabajo que se hizo para lograr un acuerdo equilibrado, es decir, donde todos pudiésemos estar de acuerdo. Y es verdad que ciertos sectores o ciertas empresas podrían todavía oponerse y decir, a mí no me convenía. Pero lo interesante y lo que sí hemos notado, y ha sido luego de un trabajo arduo dentro del sector empresarial, en el Comité Empresarial Ecuatoriano, que me honro presidir desde hace 2 años, es la actitud desprendida también, la actitud de poner el interés común en el centro, esa visión país de decir qué es lo que le conviene al Ecuador y no solamente lo que me conviene a mí, y vamos cediendo todos un poco para poder llegar a algo que le convenga al Ecuador y poder tener un TLC con China que es un camino o una vía a tener más oportunidades para nuestro país. Eso a mí me parece que es sumamente rescatable. Y también otra cosa más, y es esta visión
que han demostrado tener las autoridades actuales, de decir, esto fue negociado en el gobierno anterior, pero es algo importante para el país, igual lo vamos a apoyar. Es como una política de Estado, no que una debería política ser de siempre. gobierno. Así es pensando en lo que le conviene al país. Eso es lo que necesitamos. Yo creo que el acuerdo comercial con China es un ejemplo de ese trabajo coordinado público-privado y de esa capacidad del sector privado también de poder llegar a acuerdos, consensos, pensando en lo que le conviene al Ecuador. Y es algo, gracias Javier, y es lo que en anteriores diálogos hemos sostenido y concordado, en el hecho de que, por ejemplo, en Perú, en Chile, siempre ha habido esa política que ha sabido sostenerse en el tiempo, independientemente de ideología. O sea, en el tema económico ellos han sido muy firmes, han trazado una muy buena hoja de ruta, y claro, porque han pensado siempre en política de Estado. Ojalá que aquí también el país, al menos en materia económica, aunque lo político, bueno, escapa y siempre es una convulsión ese tema, pero en lo económico acá, ojalá que este sea el punto de partida. Veíamos ayer en la Asamblea Nacional cómo celebraban con mucha algarabía, y la ministra de Producción, Sonsoles García, hablaba de generar 50.000 empleos aproximadamente y 200 millones de dólares anuales. Ojalá, no sé. Esas cifras, de acuerdo a las proyecciones suyas, ¿cuáles serían? A ver, las cifras son muy positivas. O sea, inmediatamente se puede crecer más de 500 millones de dólares. Okay. Se hablan de impactos directos de más de 75.000 plazas de trabajo, pero eso es en el corto plazo. O sea, en el largo plazo, obviamente, depende de lo que hagamos, depende de qué tan competitivos seamos. Por eso hay que recordar que las grandes oportunidades vienen acompañadas de grandes desafíos y que sí vamos a tener que exigir a partir de ahora a las autoridades en esa agenda nacional de competitividad. No es un tema menor, o sea, no es que ya se firmó el acuerdo y ya todo va a marchar bien. No, claro. Vamos a ponernos a trabajar de manera seria por el futuro de nuestro país. Vamos a pensar en grande. Esto es como cuando uno llega a un mundial o uno va a las eliminatorias. Uno se toma las cosas en serio, quiere ganar, se pone a competir, ¿sí? Se pone a trabajar, se pone a entrenar y se pone a dar lo mejor de uno mismo para poder triunfar en esos campeonatos, digamos. Si hay que corregir la defensa, hay que corregir la defensa. Hay que reforzar el medio campo, lo reforzamos. Si hay que reforzar la delantera, el arco, es decir, preparémonos para poder aprovechar al máximo y sacarle el jugo a este acuerdo comercial. Entonces, el trabajo recién empieza y esto puede ser un punto de inflexión importante. Lo que nos toca ahora es hacer la tarea al interior del país, entrenarnos para ganar. Y hay que aprovecharlo porque leía que a nivel de Sudamérica creo que son 4 países, ahora incluido el Ecuador, que tienen ya o sea, han firmado con China el Tratado de Libre Comercio. Ahora mi pregunta, o mejor dicho, mi interpretación es, ¿este tratado es como una licencia para comerciar, pero con ventajas para los dos países? ¿Se puede interpretar así? Esto es... Tratados de libre comercio es porque la idea es eliminar las trabas para comerciar. Yeah. Una de las trabas normalmente son los aranceles. Algunos países, para proteger a ciertos sectores o para sacar más tributos, lo que hacen es subir los aranceles. Si no me equivoco, el arancel promedio efectivo con China hoy está casi en el 14%. Es decir, hay productos que tienen el 30%, el 25% de arancel. Es decir, que gran parte del costo del producto son impuestos. Entonces, lo que hace este acuerdo comercial, al menos como se lo ha firmado acá, es concentrarse en la desgravación de los productos, es en quitar los aranceles, quitar las trabas para poder negociar y beneficiarnos tanto los consumidores como los productores, digamos. Claro. Los exportadores, los importadores, todo. Y eso es lo que nos abre esta oportunidad a poder conseguir productos más económicos, a mejores precios y poder introducir productos nuestros en ese mercado tan grande. Entonces es una puerta al desarrollo, es un pasaporte al crecimiento, como decimos nosotros acá en nuestro país, y lo que hemos visto en otros países es que empiezan también a nacer nuevas industrias, nuevos sectores, nuevos productos. En Chile, por ejemplo, el salmón chileno nace justamente de esta apertura, porque lo que sucede es que también hay ciertos sectores que tienen que reinventarse, claro, o tienen que reestructurarse para poder ser más efectivos o más eficientes, o para asignar recursos en actividades que pueden ser más rentables para el país. Entonces, es cierto que algunos sectores pueden, como quien dice, tambalear un poco, pero tienen que decir, ok,
si las condiciones van a cambiar, porque esto le conviene al país, yo tengo un tiempo prudencial para reajustarme, para concentrarme quizás en otros productos, en otras líneas o en ciertos nichos de mercado que hoy no los estoy atendiendo completamente. Es decir, tengo que reinventarme. Pero siempre los cambios, siempre los procesos de innovación generan cambios, generan remesones que nos tienen que empujar a ser mejores. Alguien dice, sí, pero si alguna empresa tiene que reinventarse, tiene que despedir personal. Podría ser, pero ese personal pues obviamente se va reubicando en los sectores o en las industrias que empiezan a avanzar, ¿no? Claro. Siempre todo proceso de desarrollo puede generar asignaciones o movimientos de recursos, digamos, o de gente incluso, o de labores o de trabajo, digamos, dependiendo de cuál es el sector que vamos a impulsar más, ¿no? Eso, antes de darle el paso al ingeniero Jaime Velázquez, perdón. El hecho es que es un reto y una oportunidad. ¿Por qué? Porque China creo que tiene una población de 1.200 millones de habitantes. Y este país de apenas 17 establece un acuerdo comercial con un gigante y con una potencia. Entonces, hablaba de la competitividad. Sí, yo creo que ya en algún momento tenemos que vestir pantalones largos y no ser ya de pantalones cortos, o sea, y tampoco tener ese temor, ese miedo, sino ser ya eficientes, ser productivos y estar a la altura de la competencia, porque en la medida como sostengamos este acuerdo comercial, otros países van a ver, por ejemplo, ponía el ejemplo del caso de Chile, en el caso de Perú, y ellos también manejan muy buena industria, nosotros también tenemos que estar a la par, de hecho tal vez no se nos haya dado las oportunidades, pero este es el momento. 100% de acuerdo, hay que pensar en grande, hay que pensar en oportunidades, no solo en temores. A veces se habla del patriotismo, del nacionalismo, de nuestra industria nacional, hay que protegerla. Así es. Yo digo, más que protegerla, hay que promoverla. Hay que hacerla que sea mejor, hay que ayudarla a que progrese, a que se expanda y a que pueda triunfar, no solo en el Ecuador, sino en las grandes ligas internacionales. Para mí eso es patriotismo, no es solamente amar a la patria, sino trabajar por una patria que valga la pena amar más. Y eso implica ayudar a que nuestras industrias salgan adelante. Se hablaba del bobo aperturismo. Y así querían pues de alguna manera convencer a la gente, pero nadie les hablaba del tonto encierro, ¿no? Es decir, de estar encerrados cada vez en un mercado más pequeño, pero uno crece si tiene la capacidad de venderle a más personas. Entonces, y miren que el acuerdo comercial con la Unión Europea fue positivo porque derribó fantasmas. Y ahora empezaron a salir otros, ¿no? Ahora en los últimos días escuchamos el del tema de basura ambiental que podría ser bastante. Y eso está alejado de lo que explica o de lo que fue firmado en el acuerdo comercial. Entonces también empiezan a salir objeciones que no son fidedignas de lo que realmente dice en el acuerdo comercial. Nuestro país mantiene la potestad de controlar y prohibir los productos que entran en nuestro país, lo indica el Código Ambiental y lo indica también el acuerdo. Sí, señor. Además que también meten miedos que no son tampoco, digamos, no son serios, como que si la basura entra por gusto, ¿no? O sea, para que entre basura alguien tiene que comprar la basura y tiene que usar la basura o vender la basura. Pero no somos tampoco giles, como dicen algunos. O sea, claro. Habrá gente que quiere hacer las cosas por la izquierda, que lo que pasa en todos los países, pero hay que controlar, que controlar y hay que aplicar lo que nuestra legislación dice en este momento. Pero el acuerdo comercial con China no está permitiendo entrar nada que contamine nuestro ambiente. Eso hay que decirlo claro. Bueno, ya ahorita ya está ratificado, pero igual, quitarle los temores a la gente, porque al final esto genera oportunidades. Y lo que hay que hacer, en vez de dejarnos llevar por el miedo, es levantar la frente, pensar con optimismo, con actitud positiva y salir a trabajar con proactividad y con entusiasmo, porque así salen adelante los países. Definitivamente, ser más competitivos. Jaime, continúas tú. Gracias, Enrique. ¿Qué tal, Miguel? La verdad es que escuchándote con mucha atención, lo que se viene para el Ecuador, el beneficio o digamos lo bueno que debe haber firmado. Y eso creo que lo tenemos claro algunas personas aquí en el Ecuador. Lo que sí me preocupa, y es lo que señalaba ayer a uno de las personas que estaban a favor del tema del TLC, es que si bien es cierto la demanda hacia China va a crecer, y va a crecer
exponencialmente y se necesita inversión justamente ya sea en el tema agrícola o, por ejemplo, fruta o hortaliza, que permita, pues obviamente, incrementar significativamente su siembra. Y esto va a demandar inversión. ¿Tú crees que existe el suficiente dinero, el suficiente interés por parte de la gente que está en el Ecuador para invertir justamente en un proyecto que a futuro puede significar muchos réditos? Pero en estos momentos la situación del país es complicada. No sé cómo lo vean ustedes. Sí, ya nos pones un poco el cable a tierra, ¿no? Pero estábamos en la etapa de soñar y pensar en grande. Sí. Y sigue siendo positivo, obviamente, pero también es comprensible que situaciones como las que está viviendo el país pueden significar un freno a todo lo que se pudiese lograr si el entorno estuviera mejor. Totalmente de acuerdo. Igual se estiman que hay impacto positivo desde el inicio, ¿no? Porque hoy ya se está trabajando en exportar, entonces ya se piensa que desde el año 1, desde el siguiente año, ya empiezan a crecer las exportaciones en más o menos un 8% anual, porque ya hoy hay una demanda fuerte por parte de China. Entonces hay estimaciones positivas. Que se podría lograr mucho más, definitivamente. Nosotros siempre estamos conscientes que para que un país genere y reciba mucha inversión, no hay que corregir solamente un aspecto de la realidad o del entorno, sino un sinnúmero de aspectos, un sinnúmero de situaciones que hagan que el entorno sea más atractivo. Si se corrige solamente un aspecto y no todos los demás, no hay el impacto que se quiere o que se desea, ¿no? Poniendo el ejemplo anterior, si estamos en un equipo de fútbol que quiere ser campeón de la Copa Libertadores, pero tiene problemas en la defensa, en el mediocampo y en la delantera, no podemos decir solamente, ya corrijamos el mediocampo y ya después vemos la defensa y la delantera. O sea, si queremos dar resultados, tenemos que corregir todo, o la gran mayoría de todo. Entonces, sí, hay que seguir trabajando al interior del país para crear un entorno que sea más favorable, más amigable a los negocios y trabajar en esta agenda nacional de competitividad que implica muchas cosas, algunas la suma de muchas pequeñas cosas, pero hay que trabajar en ellas si queremos realmente generar mucha más inversión en nuestro país, el mismo tema de seguridad, etcétera, etcétera, la estabilidad política. Es decir, sí, va a ser positivo desde el inicio, pero probablemente no como quisiésemos completamente porque hay otros aspectos que mejorar. Por ejemplo, los precios bajan, porque obviamente pago menos arancel, pero ahora se está elevando nuevamente el impuesto a la salida de divisas. Claro. O hay esa posibilidad. Entonces, ahí tienes algo que va a contrarrestar lo positivo. Entonces, digamos, lastimosamente en nuestro país hay muchas cosas que ajustar y que esto sirva pues para tomar conciencia que el acuerdo con China es un punto de partida, pero que hay que trabajar casa adentro en varios otros aspectos para sacarle el jugo a un acuerdo comercial con China. Y justamente esa era la pregunta, es decir, estamos preparados para justamente bajar ese cable a tierra y exigirle al gobierno que dé las facilidades internas, tanto gobiernos locales como gobierno nacional, ¿no? ¿Verdad? Porque obviamente el que se arriesga quiere tener una rentabilidad, esto no es beneficencia, entonces sí hay este tipo de cosas que me hacen pensar. Y lo segundo que te diría yo es, el exportar significa calidad, y para exportar calidad necesitas mucha inversión en el tema para que justamente no aparezca la mosca, ¿no? ¿Verdad? O para que no aparezcan este tipo de conflictos en serio, no de política, que pueden, pues, obviamente hacer que esto tambalee un poco. Y peor con nuevos productos, tajaya, etcétera, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay que poner las cosas mirando justamente hacia allá y buscar alternativas que permitan justamente que los ecuatorianos puedan desarrollarse económicamente hablando, porque el mercado de China es bastante grande. Pero si no cumplimos, una anécdota, en el tema comercial, alguna vez que yo estuve en una empresa, quisimos exportar a Estados Unidos y un contacto fue obviamente Publix, y Publix tiene, pues obviamente, como Estados Unidos es tan grande, ¿no? Te dice, bueno, que yo necesito entonces tantos contenedores por mes. O sea, era toda la producción que yo hacía en un año y no tenía la capacidad. O sea, fue imposible, por más que querían comprarme, no podían comprarme porque no tenía cómo hacerlo. O sea, los volúmenes son tan grandes que efectivamente yo quedaba desplegado hacia
hacia no poder o quedar en sueños nada más. Y eso es lo que digo yo, desde la Cámara, se puede hacer algo para esta gente, o sea, para la gente que quiere, que tiene la visión y dice, ¿sabes que yo sí quiero entrar, pero o sea, no sé cómo hacerlo, etcétera, etcétera? ¿Cuáles son las cosas que hay que empujar para que la gente comience a no seguir lo mismo de toda la vida? Es camarón, todo lo camarón, banano, todos los bananos. No, diversificar un poco, porque sí existe ese mercado en China, que sí, la pitahaya es uno de los ejemplos clarísimos, o sea, sí hay la entrada allá. Y te digo una cosa, la pitahaya roja es la que se consume en China. Digamos, la amarilla, que gustó muchísimo, es la que no se produce en China. Entonces, esa es la que tenemos muchísima oportunidad. O sea, ¿cómo ven ustedes todo ese tema, Miguel? Disculpa que me haya alargado en la pregunta. No, sí, has mencionado varias cosas, pero muy oportunas, porque déjame las voy, si se me escapa algo me avisas. Pero a ver, pero tienes toda la razón. A ver, las cosas no surgen de repente, hay que hacer un trabajo importante. Creo que el hecho de tener demanda es uno de los principales aspectos positivos, ¿no? Las empresas a veces no crecen porque no saben a quién venderle, no tienen un nicho de mercado, no tienen clientes, pero lo mejor que nos puede pasar es tener demanda y tener que prepararnos para la demanda, que a veces no es inmediato, pero es el mejor problema, ¿no? En una empresa, cualquier empresa, el que mucha gente te quiera comprar y tú tengas que pensar cómo expandirte para vender, es el mejor problema que puedes tener. Entonces, por ahí ya tenemos algo positivo, que los gremios nos va a tocar hacer un trabajo también muy importante de conexión, de misiones comerciales, de ayudar con mucha información para identificar qué se está demandando en China, para identificar quiénes son los productores de tal producto aquí en el Ecuador, para juntarlos con los exportadores y poder hacer sinergias. Hay que juntarnos porque definitivamente se requiere capital para poder vender en grandes volúmenes o en grandes cantidades. Ese problema que tú mencionaste de la empresa es muy común en nuestro país, porque justamente falta inversión. Pero bueno, si está ahí la oportunidad, yo creo que la gente se va a lanzar a invertir, porque al final, si tienes la demanda, tienes lo más importante, y yo creo que habrán grupos que lo hacen, ¿no? De hecho, otro aspecto muy positivo es que en el sector empresarial la esencia es que tú no te puedes detener, tienes que avanzar de alguna manera, porque si no avanzas retrocedes. Entonces habrán grupos que digan, o sea, tengo que seguir invirtiendo, sé que la situación está complicada, pero tenemos que seguir avanzando, y eso va a seguir generando inversión, y por eso hay grupos grandes que, a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias, siguen reinvirtiendo. Quizás no en las cantidades que quisiéramos, pero siguen reinvirtiendo porque tienes que sostener el negocio. Entonces, yo creo que vamos a estar trabajando en eso, creo que las inversiones se van a ir dando, pero creo que tenemos que movernos. Esto no es fácil, esto no es mágico, es trabajo duro. Lo que tienes es la puerta abierta. Peor es no tener una puerta abierta y no saber hacia dónde ir. Hoy tienes la puerta abierta, tienes un poco más de certeza, tienes un poco más de certidumbre. Yo creo que eso va a ser un empujón para que la gente se lance, para que la gente empiece a trabajar duro y aprovechar las oportunidades, ¿no? Creo que tiene que ver, y la parte que te decía, creo que tiene que ver una especie de guía, porque hay gente que quiere hacerlo pero no sabe cómo hacerlo. Y estos son los gremios que tienen que abrir la puerta justamente para decirle a esta gente o los ecuatorianos, para que se quiera meter en este tema, pues obviamente que tenga una guía correcta para poder exportar o importar, ¿no? De acuerdo. Vías, pero eso es lo que creo. O adicionalmente, sí. Perdóname que te interrumpa, Jaime, juntar a gente que tiene el capital con gente que está de alguna forma metida en el negocio, que también a veces te falta la plata para crecer, y hay gente que tiene plata guardada y no sabe qué hacer con la plata. Entonces podemos ahí jugar un rol también de juntar a inversionistas con emprendedores o empresarios para poder crecer. Esto lo que es oportunidad de crecer, entonces busquemos los mecanismos para aprovechar las oportunidades de crecimiento. Perfecto. Mi querido Enrique. Gracias, Jaime. Una más, Miguel Ángel. ¿Funcionarían aquí, tal cual lo planteó hace un momento Jaime, los clústeres, estas asociaciones? Los clústeres son una vía importante para generar sinergias, para aumentar la competitividad. Algo se quiso trabajar en el gobierno anterior, en algo se avanzó con el ministro anterior de producción, pero sí es importante. De hecho, muchos gremios lo que hacen de alguna manera es generar estas especies de clústeres, ¿no? Donde juntas a las distintas integrantes de la cadena de producción para que trabajen mancomunadamente, para reducir costos, para generar sinergias, porque en este país hemos tenido mucho la mentalidad
de competir, una mentalidad competitiva, pero también hay que agregarle una mentalidad cooperativa, es decir, en vez de ponernos a pelear, exacto, o decir tú eres mi competencia, entonces somos enemigos, no, más bien cooperemos, ayudémonos para juntos crecer y ganar más los dos, y generar más beneficios para todos, para el país, empleo, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que eso es importante, y cuando las oportunidades se generan, es cuando empiezan también a cambiar las mentalidades, porque la gente quiere crecer y en algún momento te vas a dar cuenta que es mejor cooperar que andar solamente compitiendo. Bueno, en todo caso es una buena noticia y es una muy buena oportunidad. Es un reto, definitivamente, pero tenemos que ya estar a la altura de una vez por todas. Así es, hay que enfrentemos los retos, no pensemos de manera temerosa o de manera negativa, sino enfrentando los retos, porque cuando los enfrentas es cuando creces. Miguel Ángel, muchas gracias. Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, quien ha estado con nosotros y dialogando sobre este tratado de libre comercio con China, que en verdad ha sido celebrado por una buena parte y especialmente el sector productivo del Ecuador. Jaime, en la despedida, ¿estás ahí? Tu micrófono. Aquí estoy. Sí, ya sé. Un abrazo para ti, para Miguel Ángel también un abrazo, y pues obviamente a todos los radioescuchas y televidentes que nos escuchan y ven. Recordarles que a las 2:30 estamos en día